Corazón de hielo, capítulo 19. Frío gélido. Ahora que me has aceptado, estás un poco más completa, dijo mientras abrazaba a la chica. Es hora de que entiendas todo. ¿Qué debo de hacer ahora?, preguntó mientras correspondía al abrazo. Tranquila, cuando llegue el momento, sabrás perfectamente lo que debes hacer. La tranquilizó mientras acariciaba su larga cabellera. Jin cerró sus ojos ante esas caricias y se dejó arrullar por este. Cuando abrió los ojos, se percató de que ya no estaba en aquel mundo. Había vuelto a aquel lúgubre castillo. Ahora la chica entendió un poco más lo que estaba ocurriendo. La vida y la muerte no son conceptos tan sencillos como parecen. La muerte es el final natural de la vida. Pero ¿qué es la vida en un principio? ¿Un producto imaginario o tangible? Responderle interrogante era algo casi imposible, pero respondería la naturaleza de su extraña existencia. Ahora entendió que aquel castillo era el descenso a la oscuridad, era su aceptación a las sombras. Con esta premisa, era claro el porqué del frenesí que estaba experimentando. Era su duelo en contra de lo que ella era en verdad, la negación que tenía sobre lo que vivía dentro de su ser. Salió del castillo para ser recibida por una ventisca gélida. Si esta era su mente o alma, había algo más que debía de resolver. Había algo que aún no la dejaba estar en paz consigo misma. Contra todo pronóstico, Jin intentó atravesar esta espesa niebla. El viento la hacía retroceder, pero su determinación podía ir en contra de esta. Se alejó lo más que pudo del castillo, haciendo que éste se perdiese en aquella neblina. Ahora se sentía mucho más segura que la primera vez que exploró aquel lugar. A pesar de no saber a dónde ir, se sentía a salvo, como si alguien la estuviera protegiendo, como si ese mundo no fuera tan hostil. El viento gélido era capaz de congelar a cualquiera, pero la chica no parecía sufrir ningún tipo de hipotermia. Tras una larga caminata en medio de la nada, la niña percibió una presencia cerca de ella. No era aquel ente de aquella vez, aquel que jugaba a un juego de pasos con ella. Era algo más siniestro. Jin no entró en pánico y permaneció calmada, casi ignorando este factor. Jin. Se escuchó a lo lejos, rompiendo el silencio sepulcral de la ventisca. Jin no pudo reconocer aquella tenue voz, pero sabía que debía ir en la dirección contraria. La voz la llamó una y otra vez. Se notaba por su tono que este ser estaba corriendo hacia ella. Con un temple admirable, la chica continúa caminando tranquilamente, como si nada estuviese pasando. En un momento determinado, la tormenta gélida se disipa, revelando así la ubicación de la chica. Ella voltea lentamente hacia atrás y lo ve. Una figura alta y delgada. Su cráneo no era humano y parecía tener cuernos. Aquella cosa la había visto a lo lejos y con una velocidad sobrehumana se empezó a acercar hacia ella. Los brazos de la criatura eran tan largos que casi los arrastraba por el suelo mientras se movía. La chica hubiera corrido para este entonces, pero decidió esperarle con los pies bien arraigados al suelo. Al tenerle cerca, supo perfectamente de quién se trataba. ¿Rin?, preguntó la chica al verlo a centímetros de ella. «Creíste que podrías alejarte de mí», respondió en un tono amenazante. «Me sorprende la resistencia que tienes. Has soportado bastante para llegar hasta aquí».
y planeo seguir avanzando y descubrir quién soy, respondió restando importancia ante la amenaza. Solo eres una niña. ¿Qué es lo que vas a descubrir? Contradijo, tratando de romper la seguridad que emanaba la chica. Jin decidió ignorarlo, darse media vuelta y empezar a caminar en dirección contraria a este demonio. Ante esta acción, Rin trata de asestarle un zarpazo por la espalda, aprovechar la oportunidad para asesinarla ahí mismo. Muy para su desgracia, su ataque fue evitado por una amalgama negra emergente de su espalda. Aquella mancha negra se asemejaba a un tentáculo. Con una velocidad vertiginosa, aquel apéndice sujetó la zarpa de Rin. ¿Qué has hecho? Preguntó con desprecio en su voz. Dije que iba a seguir avanzando, le respondió tras apartar de forma despectiva al monstruo. Ahora quiero que te vayas de mi mente. ¿Crees que puedes apartarme? Dijo para volver a atacar a la niña. Jin volvió a bloquear su ataque de la misma manera para apartarlo nuevamente. Rin atacó repetidas veces a la niña, asestando alguno que otro golpe, y tras mucho tiempo, la chica pudo experimentar cómo se sentía el dolor. A pesar de tener una extraña conexión con la oscuridad, Jin seguía siendo una niña, por lo que pelear con un dios antiguo no era lo más prudente. Tras verse afectada por el combate, la chica aprovechó una distracción para tratar de huir. La niebla volvió a hacerse presente, bañando a la chica en una espesa capa de hielo. Rin corrió tras de ella, pero el ambiente no le hacía la tarea sencilla. Cada paso que daba Jin era en vano. Realmente no tenía idea de a dónde estaba yendo. Su único consuelo era que la espesa capa de hielo cubría su rastro. Los pasos de Rin no se escuchaban exactamente cerca. Parecían ir en direcciones variadas y en desorden. Por ende, era obvio que no tenía idea de a dónde se encontraba la chica. No obstante, esto no fue excusa para parar la carrera de la chica. El viento se intensificó. La ventisca le golpeaba forzándola a retroceder. Jin avanzó a paso lento, resistiéndose a aquel adversario. Sus pies se arraigaban como podían a la nieve y sus piernas buscaban fuerza en sus delicadas extremidades con el fin de poder alejarse de aquel demonio. El viento gélido en respuesta seguía inclemente ante su esfuerzo. Ella se esforzó por pasar aquella pared invisible. Era resistente, pero no había otro lugar al que ir. Al igual que cuando estuvo en combate, de su espalda emergieron aquellos apéndices, arraigándola al suelo y ayudándola en su marcha. Avanzaba haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero valía la pena seguir adelante. Rin se escuchaba un poco más cerca. No tardaría mucho en encontrarla. Por su parte, ella poco a poco se alejaba mientras su vista captaba una extraña silueta adelante. No era una figura humana, parecía una estructura a lo lejos. Su esfuerzo dio frutos cuando la ventisca quedó detrás de ella. Ahora podía avanzar con libertad. Su visión ya no estaba opacada por una nube de hielo. Sus ojos podían ver un paisaje nocturno y un risco frente a ella. La chica se encontraba en lo que parecía un cañón con estructuras rocosas pronunciadas. Un paso en falso podría generar una tragedia. De igual manera, la chica siguió avanzando, pero con mucho más cuidado que antes. Muy a lo lejos se apreciaba una estructura. Esta debía ser la silueta que Jin había visto entre la ventisca. La chica decidió recorrer aquel cañón con suma cautela hasta llegar a lo que parecía ser
una suerte de puente hecho de tablones. Se animó a cruzarlo a pesar de lo poco sólido que se veía. Paso a paso, el alma se le escapaba por la boca. Era, sin duda alguna, una experiencia escalofriante. Un mal movimiento y caería al eterno vacío. La caída era kilométrica y la muerte le mordía los tobillos al mirarla desde el puente. Ya iba por la mitad del camino, y hasta ahora el puente se había comportado bien con ella, algo bueno sin duda. Aquella calma fue invadida por un horrible alarido a unos cuantos metros de ella. Aquello sonó como un grito desgarrador. Se escuchaba cómo las cuerdas vocales de lo que sea que hizo eso se desgarraban. La chica decidió voltear lentamente la mirada. Sus oscuros ojos rodaron hasta ver el autor de este rugido. Detrás de ella se encontraba Rin. La había finalmente encontrado. Este demonio la miraba desde el principio del puente. Jin sentía que el puente iba a ser destruido por este ser, pero nada parecido a la realidad. Ella hubiera amado que el puente fuera destruido junto con ella, pero lo que iba a pasar a continuación era mucho peor que cualquier pesadilla que pudo haberse pasado por su cabeza alguna vez. Rin se colocó a 4 patas y, deformando su cuerpo de forma extraña, empezó a acercarse a la chica. La velocidad con la que se movía este monstruo era angustiante para ella, por lo que Jin mandó al demonio el tambalear del puente y se echó a correr. Los pies de la chica de vez en cuando rompían las tablas dejándolas caer al vacío, pero esto no le importaba en lo más mínimo. Era mejor desplomarse que caer a manos de esa cosa. Jin logró llegar al final del puente y siguió su carrera por el otro lado del cañón. Subió una cuesta rocosa mientras era perseguida por su perturbador acompañante. Cuando estuvo en lo más alto del risco, la chica llegó a las puertas del castillo y entró por una hermosa puerta de cristal. Rin llegó a esta puerta y la golpeó con una fuerza monstruosa, pero no podía abrirla. Es como si una barrera reposara sobre esta. Así que eso quieres. Bien. Escupió Rin mientras clavaba su mirada punzante sobre la chica. Jin decidió marcharse a explorar sin decir nada. Este palacio parecía todo lo contrario a aquel lúgubre lugar de donde salió. El castillo estaba hecho, casi en su totalidad, de un cristal verdoso muy hermoso y singular. A diferencia del palacio anterior, este estaba muy bien organizado. Sumado a eso, le generaba una peculiar pertenencia, como si este fuera su hogar. Un hogar en medio de un huracán de pesadillas.